reduciendo conforme el biot se va reduciendo. Entonces, un pequeño número de biot representa pues una poca resistencia a la conducción de calor, por eso las temperaturas TC1 y TC2 para biots pequeños son muy parecidas, ¿no? Y por lo tanto hay pequeños gradientes de temperatura dentro del cuerpo que los podemos, aproximar a que toda la temperatura dentro del cuerpo fuera una sola, es decir, que TS1 sea prácticamente igual a TS2. Entonces, lo que trata esta diapositiva es demostrar de que cuando el biot es pequeño, es un valor bien pequeño, entonces la resistencia interna por conducción es bien pequeña y por lo tanto la suposición de este método de resistencia interna despreciable supondría de que tendríamos que trabajar o considerar los valores de biot que sean lo suficientemente pequeños para no introducir un error sustantivo, ¿de acuerdo? En este método, ¿no? Ese valor de biot se ha establecido debido a que los valores de H que se ven en convección tienen más o menos un 15% de incertidumbre y en base a eso se ha establecido que cuando el biot es menor o igual que un valor 0.1, entonces sí podría ser aceptable el método de la resistencia interna despreciable, ¿no? El biot menor o igual que 0.1, ¿no? Entonces, cuando tengamos un sistema y podamos verificar de que el biot es menor o igual que 0.1, entonces podemos aplicar este método, es decir, suponer que el cuerpo, todo el cuerpo está a una sola temperatura y solamente encontrar la variación de esa temperatura con respecto al tiempo, ¿no? Ahora, en cuanto al número de biot, el biot, bueno, es H por L sobre K, pero especifiquémoslo bien, vamos a hablar del biot como H por LC sobre K, donde LC es la relación del volumen del cuerpo a su área superficial, ¿ya? Entonces, la relación de volumen del cuerpo al área superficial es lo que vamos a llamar LC y es el parámetro que va a entrar para calcular el biot, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, del exponente que es la inversa, el tau sub t, ahí en la ecuación 1, que es la ecuación de variación en el método de resistencia interna despreciable, ¿no? Este coeficiente de acá, ¿no? Que es el tau sub t, o la inversa del tau sub t propiamente, ¿no? Lo escribimos acá, la inversa del tau sub t, reemplazamos volumen entre área superficial por LC, luego multiplicamos y dividimos por LC a esta misma expresión y tenemos esta otra, y la separamos un poco para escribir como HLC sobre K por K rho C y por T sobre LC cuadrado. Esto de acá es equivalente a esto de acá, no es lo mismo. Pero el HLC sobre K es lo que estamos llamando al número de biot y el resto, que sería K por T entre rho C LC cuadrado, se puede escribir como alfa T, porque recuerden de que K entre rho por C, es decir, K, la conductividad entre la densidad por el calor específico es igual a la difusividad térmica. Entonces, acá aparece el alfa en la difusividad térmica. Y lo demás sería por T entre LC cuadrado. Pero alfa T entre LC cuadrado es también otro número dimensional muy conocido y que en este caso tiene esta representación y es el número de Fourier, ¿no? Y se le abrevia como FO, número de Fourier. Alfa T entre LC cuadrado. También es un valor adimensional, ¿no? Y se le utiliza mucho pues en conducción transitoria. Entonces, al final de cuentas, todo este grupo puede reemplazarse como biot por Fourier. Y si vamos a la ecuación 1, ¿qué tendríamos? Teta entre teta sub i es igual a exponencial como esto es igual, esto de acá es el exponente del exponencial del el valor exponencial e, entonces nos queda exponencial de menos biot por Fourier. Entonces la ecuación 3, escrita en función del biot por el Fourier, es completamente equivalente a la ecuación 1, ¿no? Escrita así, ¿no? O sea, podemos escribirla como dice acá, o pues simplemente escribir exponencial de menos biot por Fourier. Ambas formas de escribir la ecuación de variación son las mismas. Entonces, la ecuación 1 y 3 son equivalentes. Bien, eso es con respecto a la resistencia interna despreciable.
El otro método es cuando no podemos despreciar la resistencia interna por conducción dentro del fluido, es decir, no podemos decir dentro del sólido, no podemos decir de que existe una sola temperatura dentro de todo el cuerpo, sino que va a haber una variación de la temperatura según la posición. Y en ese caso estamos en el método de resistencia interna no despreciable. Cuando tenemos este caso, nos referimos a la ecuación general de conducción de calor para una variación unidimensional y con acumulación, porque estamos en condición transitoria, ¿no? Entonces, la ecuación, por ejemplo, para las coordenadas cartesianas, para aplicarlas a una placa, ¿no?, quedarían como aparece acá, ¿no?, considerando la placa, considerando el eje X en el centro de la placa, ¿no?, que la placa tenga un espesor de 2L, de tal manera de que sus fronteras se mueven entre X igual a menos L y X igual a más L, y que en ambas fronteras hay contacto con un fluido que está a la temperatura T infinito y con el cual hace transferencia de calor por convección con un coeficiente H, ¿no? Ese sería el caso a estudiar. Inicialmente, toda la placa está a una temperatura T es igual a T sub I, es decir, para todo tiempo menor o igual que 0, la temperatura de todo el cuerpo es igual a T sub I. Y al instante T mayor que 0 es cuando el sistema se expone al fluido y empieza la transferencia de calor, ¿no?, entre el cuerpo y el fluido que lo rodea, ¿no? Bien, entonces para encontrar las ecuaciones que nos permitan ver la distribución de temperatura en función de la posición X y del tiempo T, usamos la ecuación general de conducción de calor para ese caso, que diría que segunda derivada de T con respecto a X sería igual a 1 entre alfa, o la derivada de T con respecto al tiempo, ¿no? Esa sería la ecuación. ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, necesitamos dos condiciones espaciales y una condición inicial, ¿no?, porque tenemos un segundo orden con respecto a X y un primer orden con respecto a T. Entonces, una condición inicial y dos condiciones espaciales. La condición inicial es que para todo tiempo T menor o igual que 0, el cuerpo se encuentra a una temperatura homogénea e igual a T sub I. Entonces, eso se puede expresar como T para cualquier valor de X en el tiempo 0 es igual a T sub I. Y en cuanto a las condiciones frontera, las condiciones espaciales, diríamos que para todo T mayor que 0 se debe cumplir ¿qué? En principio, en el eje X ubicado en el centro de la placa, ya que se trata de una placa simétrica, este eje es un eje que puede representarse o considerarse como un eje diabático, ¿no? Y además, la transferencia de calor en el mismo eje sería igual a 0, porque es justo sobre el eje donde el flujo de calor cambia de dirección, ¿no? A partir de ahí hacia la derecha se moverá hacia la derecha el flujo de calor, a partir de ahí hacia la izquierda se moverá hacia la izquierda. Entonces, el gradiente de temperatura con respecto a X en X igual a 0, en el eje es igual a 0. Esa sería una condición frontera. Y la otra simplemente viene la condición frontera de tercer tipo, en la cual el flujo de calor por unidad diaria en la frontera, por ejemplo, en X igual a L, sería menos K por dt de X en X igual a L. Es el calor por conducción que llega a la frontera, debe ser igual al calor por convección que absorbe el fluido, y eso según la ley de enfriamiento de Newton, sería igual a H por T menos T infinito, ¿no? Esta condición frontera está expresada en flujos de calor por unidad diaria, ¿no? Es por eso que el área no aparece ahí. Podemos hacer alguna transformación en las variables. Por ejemplo, aquí ya vamos a utilizar una variable adimensional teta asterisco, que es igual a teta entre teta sub I con respecto a lo que habíamos llamado teta en el anterior método. Teta sería igual a T menos T infinito, y teta sub I sería T sub I menos T infinito. La relación entre la fracción entre estas dos expresiones es teta asterisco. ¿Ok?
Ahora teta asterisco es evidentemente un valor adimensional porque es relación de temperaturas que se anulan en cuanto a dimensiones, y teta asterisco es adimensional. Asimismo, generamos una variable adimensional x asterisco que va a ser la posición x, pero dividida entre el semiespesor de la placa, L. Entonces sería x entre L es igual a x asterisco. Y también definimos un valor adimensional del tiempo, que la mejor forma de hacerlo es a través de la ley del valor de Fourier. El valor de Fourier es equivalente a un valor de temperatura adimensional, y según como hemos visto, su definición es alfa t sobre L cuadrado. Entonces ahora tenemos todas las variables de la ecuación original y las condiciones iniciales y de frontera pueden expresarse por estas variables adimensionales de las ecuaciones 7, 8 y 9. ¿Está bien? Entonces, si reemplazamos estas ecuaciones 7, 8 y 9 en 3, 4, 5 y 6 que tenemos, bueno, va a aparecer la ecuación diferencial, que sería según derivada de teta asterisco con respecto a x asterisco es igual a derivada de teta asterisco con respecto a Fourier, ¿no? ¿Y cuáles serían las condiciones? Las condiciones, la inicial sería que el teta asterisco para cualquier valor de x asterisco y el valor de Fourier igual a 0 es igual a 1, ¿no? Y esto lo vemos de acá, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que cuando el Fourier es igual a 0, entonces el tiempo es igual a 0. Y en el tiempo 0, la temperatura del cuerpo es igual a T sub I. Por lo tanto, T sub I menos T infinito entre T sub I menos T infinito sale 1, ¿no? Entonces, independientemente de cualquier valor de X para el tiempo Fourier igual a 0, el teta asterisco vale 1. Es la condición inicial, la que está reemplazando la ecuación 11, reemplaza la condición 4, expresado ahora en variables adimensionales, ¿no? Y así la ecuación 5 se reemplaza por la ecuación 12. Ustedes pueden verificar que la derivada de teta asterisco con respecto a x asterisco en x asterisco igual a 0 es igual a 0. Es la representación de esta condición frontera ahora en estas variables. Y la última, esta otra condición frontera, tienen que ser un poquito de números allí. Estaría quedando como derivada de teta asterisco con respecto a x asterisco. Para x asterisco igual a 1, recuerden que cuando x asterisco es igual a 1, el x es igual al L, ¿no? Y es lo que estamos viendo en la frontera, pues estamos hablando de la frontera, en contacto con el fluido. Y eso es igual, sale igual a menos biot por el Fourier, por el teta asterisco de 1, o sea, para un x asterisco igual a 1, y para un tiempo t asterisco, o sea, un valor de Fourier cualquiera, ¿no? Entonces, ahora las ecuaciones de las ecuaciones 10, 11, 12 y 13 representan el sistema a resolver, en este caso de resistencia interna no despreciable en la placa. Siendo pues biot igual a HL sobre K, la dependencia funcional del teta asterisco es que depende del número del X, la posición, depende también del Fourier, que es el tiempo adimensional, posición adimensional, tiempo adimensional, y además del biot, ¿no? Porque el valor del biot va a permitirnos hacer las simplificaciones que se requieran, ¿no? Bueno, aquí se justifica por qué trabajar con números adimensionales, ¿no? Para las ecuaciones, ¿no? Y es que permite obtener soluciones más universales para una geometría establecida sin depender de valores particulares, ¿no? Como la temperatura inicial, la temperatura del fluido, su espesor, la conductividad del H o el alfa, ¿no? Ya no hacer una solución en función de estas variables simples, sino una solución en función de variables adimensionales que es más extrapolable para un montón de soluciones en las que justamente estos valores puedan tener una amplia variación, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto no vamos a demostrar cómo se desarrolla, cómo se soluciona la ecuación 10 con las condiciones de frontera. Lo que es cierto es que sale así.
sale la solución de la ecuación, es una serie infinita de términos para teta asterisco, en los cuales teta asterisco sería igual en cada término, desde n igual 1 hasta infinito, c sub n, una constante exponencial de menos psi sub n, otro valor al cuadrado por el valor del Fourier, y por el coseno de psi sub n por x asterisco, ¿no? En esta ecuación 14, el Fourier, lógicamente, es igual a alfa t sobre l cuadrado, y este coeficiente c sub n es igual a 4 veces el seno de phi sub n es el otro valor que aparece, el otro parámetro que aparece acá, entre 2 veces phi sub n más seno de 2 phi sub n, ¿no? Entonces, realmente el c sub n es función del phi sub n, ¿no? Al final, todo el término está en función de este parámetro que es psi sub n. Pero se escribe convenientemente en la forma como aparece en la ecuación 14, con dos parámetros, un parámetro c y un parámetro psi, ¿no? Aquí dice de que esta ecuación realmente está representando a los valores psi sub n, que son las raíces positivas de la ecuación trascendente, psi sub n por tangente psi sub n es igual a biot. Entonces, los valores psi sub n se generan a partir de las soluciones de esta ecuación. Y como es una ecuación trascendente, entonces obtenemos valores de psi sub n, ¿no?, para cada vuelta sobre el espacio trigonométrico, ¿no? Es por eso que tenemos infinitas raíces psi sub n, ¿no? Bien, lo que tenemos que recordar es la ecuación 14, ¿no?, para qué es la solución exacta a este problema. Evidentemente que el teta asterisco tiene los valores de las temperaturas, ¿no?, que se hallan en función de los parámetros que están en función del tiempo. Miren que aparece acá el tiempo en el Fourier, y la posición, el x asterisco que aparece acá. Entonces, en función del tiempo y la posición tenemos valores de temperaturas, ¿no? Eso es lo que está solucionando la ecuación 14, ¿no? Entonces, lo que podría, a partir de esta ecuación de solución, uno podría ver qué es lo que va a pasar con la conducción transitoria en la placa. Inicialmente toda la placa está a T sub I, ¿no? Por lo tanto, en la temperatura T sub I, el perfil de temperatura es una línea horizontal al nivel de temperaturas I, T sub I. Y luego, cuando el tiempo empieza a incrementarse, empieza a formarse un perfil de temperaturas, ¿no?, como el que se va mostrando, para varios valores de tiempo, hasta que en el tiempo infinito, otra vez, en la teoría, cuando el cuerpo ya transfirió toda la cantidad máxima posible de energía, y eso sucede cuando su temperatura se iguala a la temperatura del fluido que lo rodea, entonces el perfil para un tiempo infinito sería igual pues a esta línea horizontal para el valor t infinito, ¿no? Entonces, eso es lo que se supone la gráfica de la solución. Ahora, como esta solución tiene infinitos términos, se ha demostrado que cuando el Fourier es mayor que 0,2 se puede considerar solo el primer término en la serie infinita. Entonces, vamos a considerar esta solución, pero solamente para n igual a 1, y vamos a despreciar los demás términos. Entonces, si consideramos solamente el primer término, el teta asterisco sería igual a c sub 1 exponencial de menos psi sub 1 cuadrado por Fourier por el coseno de psi sub 1 por x, ¿no? Además, en el centro de la placa vamos a escribir el valor de teta asterisco como teta asterisco sub 0, ¿no?, para indicar que estamos en el centro de la placa, ¿no? Y en el centro de la placa, ¿no?, el x asterisco vale 0. ¿Por qué? Porque el x vale 0, el x está ubicado en el eje medio de la placa, y el x asterisco vale 0, entre él es igual a simplemente 0, ¿no? Entonces, en el centro de la placa, si nosotros reemplazamos x asterisco por 0, ¿no?, y teta asterisco por teta asterisco 0, la ecuación
aproximada a un término, estarías diciendo de que en el centro de la placa, θ asterisco 0, esto es igual a C sub 1 exponencial de menos C sub 1 f al cuadrado por el Fourier por el coseno de 0, ya que si x asterisco es 0, todo el argumento del coseno se hace 0, y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, la temperatura en el centro de la placa estaría como C sub 1 exponencial de menos C sub 1 cuadrado por Fourier. Esa sería entonces para la solución aproximada para el centro de la placa. Ahora, como la ecuación para cualquier posición aproximada es la ecuación 17, yo puedo expresar la ecuación 17 en función de la ecuación del θ asterisco 0, porque θ asterisco 0 es C1 exponencial de menos C1 al cuadrado por Fourier, es decir, es igual a todo esto de acá. Entonces, para cualquier posición, θ asterisco 0 sería igual a θ asterisco 0 multiplicado por el coseno de C sub 1 por X asterisco. Y esta ecuación es la que nos estaría dando las temperaturas en cualquier posición de la placa en función de la temperatura en el centro de la placa, que es la θ asterisco 0, ¿no? Bueno, se concluye que la dependencia de la temperatura del centro de la placa con el tiempo es la misma que para cualquier posición de la placa, ¿no? Por eso es que la ecuación solamente está haciendo la variación en la posición, ¿no? Bien. Para este caso, la transferencia total de energía es la cantidad Q mayúscula, que sería igual a la diferencia de energía del cuerpo en el tiempo t menos la energía que tenía al inicio, que sería E en el tiempo cero, ¿no? Y ese sería el delta D, ¿no? Si quieren verlo como en forma integral, tendríamos que integrar todos los valores de roce por la temperatura en cualquier instante menos la temperatura T sub I por el diferencial del volumen. Y eso nos estaría dando la cantidad total de energía que salió del cuerpo desde el inicio hasta el tiempo T, ¿no? Recordemos que si es que pensamos, podemos utilizar la expresión de la máxima cantidad de calor que es transferible entre el sólido y el fluido. Y esa máxima cantidad de calor transferible es cuando la temperatura del cuerpo, ¿no?, empieza a decrecer, ¿no?, desde su valor inicial, y empieza a decrecer, y en el tiempo infinito se produce la máxima transferencia de calor posible, que es cuando el cuerpo toma la temperatura T infinito. Entonces, la cantidad de energía máxima transferible es igual a ρ por C por el volumen, ¿no?, y por la diferencia de temperaturas Ti menos T infinito. Miren que esto de acá le está dando el ρ por el V es la masa, y el calor específico es energía por unidad de masa y por unidad de tiempo. Entonces, al multiplicar ρBC por la diferencia de temperatura, nos está dando la energía total que ha sido transferida, que es posible transferir como límite, ¿no? Entonces, este Q lo podemos expresar en función de este parámetro máximo transferible Q sub 0, y nos queda la ecuación 21. Q entre Q sub 0 es igual a 1 menos de seno de C sub 1 entre C sub 1 por θ asterisco 0, que es la temperatura en el centro de la placa. Pero la ecuación 21 nos va a dar el calor transferido, ¿no?, hasta un tiempo dado, ¿no?, el valor Q, ¿no? Y en la expresión 21, este valor Q está convenientemente expresado en función del máximo transferible, que es el Q sub 0, y parámetros como el C sub 1 y el θ asterisco 0, ¿ok? Esas son las ecuaciones entonces que nos corresponde conocer para la resistencia interna no despreciable en placas, y también podemos ver a qué correspondería para un cilindro largo.